En las vastas y misteriosas tierras del Medio Oriente, donde la historia y la fe se entrelazan, yacen secretos enterrados durante milenios, esperando ser descubiertos. Estimado oyente, este documental nos lleva en un viaje revelador a través del tiempo y la tierra, explorando algunos de los más significativos hallazgos arqueológicos que han iluminado las páginas de la Biblia, transformando el texto sagrado en un testimonio vivo de eventos históricos. Acompáñanos mientras seguimos las huellas de los antiguos, revelando la verdad enterrada bajo capas de tierra y tiempo, y descubrimos cómo la arqueología y la fe coinciden en el esclarecimiento de uno de los textos más influyentes y venerados de la humanidad. Prepárate para ver la Biblia bajo una nueva luz, a medida que la historia cobre vida en este emocionante documental sobre los descubrimientos arqueológicos que confirman su veracidad. Antes de continuar, apóyanos dándole me gusta a este video y suscríbete al canal si no lo has hecho. Y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. ¡Empezamos! La arqueología es una disciplina que toma años, décadas e incluso mitades de siglos. El doloroso trabajo de cavar y tamizar grandes franjas de pedruscos y arenisca es seguido por tramos más largos de espera, análisis e interpretación de los artefactos descubiertos. Pero durante los últimos años, se han visto anuncios regulares de desarrollos y descubrimientos importantes, algunos de ellos ya eran algo esperado, pero otros son bastante sorprendentes que profundizan y amplían nuestro entendimiento del mundo de la Biblia. La Biblia es el escrito más antiguo y exacto desde el punto de vista histórico que jamás haya existido. Cada vez son más los descubrimientos que respaldan y prueban que cada una de las historias y pasajes representados en este libro son reales. Los siguientes son las 9 historias más relevantes de descubrimientos arqueológicos relacionados con la Biblia y que fueron grandes titulares en los medios de comunicación debido a su relevancia histórica y documental para apoyar y corroborar los relatos bíblicos. Número 1. La inscripción de Poncio Pilato. Poncio Pilato, también conocido en español como Poncio Pilatos, fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio. Los evangelios canónicos lo presentan como responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesús de Nazaret. Convertido posiblemente en el gobernador romano más famoso de la historia, Poncio Pilato era prácticamente un desconocido hasta su aparición en uno de los episodios más trascendentales de la historia del cristianismo, la pasión y muerte de Jesús. Pero más allá de su presencia en los evangelios, unas pocas y breves referencias de historiadores romanos y un puñado de monedas supuestamente acuñadas por el prefecto, hay muy pocas evidencias de que Pilatos hubiera existido en realidad. Así fue hasta el descubrimiento en 1961 de la Piedra de Pilatos, una pieza de caliza tallada con el nombre de Poncio Pilatos inscrito en ella. El arqueólogo italiano Antonio Frova y su equipo encontraron la Piedra de Pilatos en una excavación de un antiguo teatro romano en Cesarea, Israel, edificio construido por decreto del rey Herodes el Grande en torno al año 10 a.C. La inscripción es muy significativa porque es aceptada como un hallazgo arqueológico, una auténtica inscripción romana del siglo I con el nombre de Poncio Pilato. Aunque erosionada por el paso del tiempo, pueden distinguirse algunos fragmentos de la inscripción caliza. Por lo que los arqueólogos pueden leer, parece que es una piedra dedicatoria que dice: al divino Augusto Tiberio, Poncio Pilatos, prefecto de Judea, le dedica esto. El hallazgo corrobora lo declarado por las Escrituras, en donde se menciona en varias oportunidades a Poncio Pilato. Número 2. El túnel de Ezequías. Ezequías fue el 13º rey del reino de Judá, hijo del rey Acaz. Reinó hacia los años 716 y 686 a.C. Es uno de los reyes mencionados para la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo.
Ezequías fue uno de los reyes llamados reformadores por los cambios que realizó en su pueblo. El Antiguo Testamento menciona que el rey Ezequías ordenó que se cave un túnel desde los manantiales de Gijón para poder desviar el agua hacia la ciudad. Esta fue una medida defensiva tomada para proveer a Jerusalén de agua, mientras el ejército de Sennacherib se acercaba para sitiar la ciudad. Leamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. El rey Sennacherib de Asiria envió a un encumbrado oficial intitulado Rabsaces para intimidar a los judíos. Gritando en hebreo a la gente que estaba sobre los muros, Rabsaces trató de destruir la moral de los judíos y su voluntad de resistir. Considerando el calor del clima del Oriente Medio, uno se puede imaginar lo aterrador de lo que implicaba su amenaza de que los judíos morirían de hambre y de sed, tal como alude el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 11. ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Ahora bien, ¿pero realmente habría de ser rendirse o morir de sed? No, puesto que el rey Ezequías con anterioridad había hecho arreglos para que sus hombres cegaran las aguas de los manantiales que estaban fuera de la ciudad. Así los asirios sitiadores se hallarían en apuros en cuanto a hallar suficiente agua para ellos mismos. Entonces, ¿qué agua sería posible que tuvieran los judíos cuando Ezequías y la gente estaban encerrados como un pájaro en una jaula, según la jactancia de Sennacherib? Sí, los judíos sabían que había bastante agua en la cueva de la fuente de Gijón en la ladera oriental de la ciudad. Aquella fuente fue cegada o escondida para que los asirios no supieran de ella. Sin embargo, Gijón estaba fuera de los muros de Jerusalén. Por eso, ¿cómo podría mantener vivos a los judíos? La Biblia nos dice que Ezequías cegó la fuente superior de las aguas de Gijón y las mantuvo dirigidas directamente abajo a lo largo, hacia el oeste, a la ciudad de David. ¿Cómo hizo eso? Por un túnel para el agua perforado en la roca sólida. Ese túnel todavía está allí. Los expertos lo consideran una de las grandes proezas de ingeniería de la antigüedad. Hoy en día, quienes visitan Jerusalén pueden caminar a través de este mismo túnel que los ingenieros de Ezequías usaron para desviar las aguas de los manantiales de Gijón, que normalmente corrían fuera de la ciudad. El túnel, de unos 533 metros de largo y construido aproximadamente en el año 701 a.C., es una de las grandes maravillas de la ingeniería del mundo antiguo. Descubierto en 1838 por el afamado arqueólogo estadounidense Edward Robinson, este túnel reveló uno de los secretos de su método de construcción, cuando un muchacho árabe encontró tallada en una de sus paredes una antiquísima inscripción hebrea que explicaba cómo dos equipos de hombres trabajando desde extremos opuestos cavaron simultáneamente hasta encontrarse en el medio. La inscripción fue llevada más tarde a Estambul por orden de los gobernantes otomanos de la ciudad. La inscripción dice lo siguiente: el túnel ha sido completado mientras que los excavadores empuñaban sus hachas, cada hombre hacia su compañero, y con 3 codos más para cavar, se escuchó la voz de un hombre llamando a su compañero. Los excavadores picaban cada uno hacia el otro, hacha contra hacha, y el agua brotó del manantial al estanque a una distancia de 1200 codos. Si el túnel hubiera sido recto, hubiera medido 335 metros de largo, es decir, hubiera sido un 40% más corto. La salida del túnel lleva al estanque de Siloé, donde Jesús mandó al ciego a lavarse los ojos en sus aguas, después de haber escupido en la tierra, hacer el lodo con la saliva y untárselo en los ojos. El ciego recobró la vista tal como alude en el Evangelio de Juan capítulo 9. Número 3. El prisma de Taylor. En el año 1830, un hombre llamado Robert Taylor encontró un cilindro de arcilla que medía aproximadamente 15 pulgadas. Se trató del denominado prisma de Taylor, el cual registra las palabras de Sennacherib, quien era el rey de Asiria para ese entonces. Este prisma de Sennacherib
data del año 700 a.C. y fue hecho en la antigua Asiria. La escritura cuneiforme en idioma acadio que contiene hace referencia al rey israelita Ezequías y al rey asirio Sennacherib. Ambos aparecen en el registro bíblico del segundo libro de los Reyes, capítulos 18 y 19, y también en el segundo libro de Crónicas y en el libro del profeta Isaías. Ahora bien, en la inscripción el rey asirio relata cómo atrapa al rey Ezequías en Jerusalén como si fuera un pájaro en una jaula. La pieza en forma de prisma fue comprada a un vendedor de antigüedades en Bagdad en el año 1919 y se encuentra hoy en día en el Oriental Institute Museum de la Universidad de Chicago. Este es su contenido completo. En cuanto a Ezequías, el judío, que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes e innumerables aldehuelas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. Saqué de ellas 200.150 personas, jóvenes y ancianos, varones y hembras, así como innumerables caballos, mulas, asnos, camellos y ganado mayor y menor, que le arrebaté y consideré botín. A él mismo, Ezequías, encerré en Jerusalén, su residencia real, como a un pájaro en una jaula. Las ciudades que había tomado a saco desgajé de su país, y las entregué a Mitinti, rey de Asdod, a Padi, rey de Ecrón, y a Silibel, rey de Gaza. Y así disminuí su territorio. El propio Ezequías fue por el terrible esplendor de mi majestad, y los árabes y las tropas mercenarias que había traído para reforzar Jerusalén, su ciudad real, le abandonaron. Me envió más tarde a Nínive, mi ciudad señorial, además de 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, piedras preciosas, antimonio, grandes bloques de piedra roja, lechos taraceados con marfil, sillas taraceadas con marfil, cueros de elefante, madera de ébano, madera de boj y toda clase de valiosos tesoros, sus hijas, concubinas, músicos y músicas. Para entregar el tributo y rendir obediencia como un esclavo, envió a sus mensajeros personales. Al comparar estas palabras inscritas en el prisma y lo que declara la Biblia, podemos darnos cuenta que es exactamente lo mismo que declaró Sennacherib. Leamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Ahora bien, la Biblia dice que Ezequías dio como tributo 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Este pago se confirma en el prisma de Sennacherib, aunque él alega que recibió 800 talentos de plata. A pesar de este pago, los mensajeros del rey asirio se plantaron frente a los muros de Jerusalén, expresaron mofa contra Jehová Dios y amenazaron a su ciudad santa. El prisma registra cómo logró Sennacherib subyugar varias ciudades del reino de Judá, pero no dice que lo hiciera también con Jerusalén. ¿Por qué? En el capítulo 37, versículos 33 y 34 del libro del profeta Isaías, está la respuesta. El relato bíblico narra que mediante Isaías, quien estaba en Jerusalén, Jehová dijo esto acerca de Sennacherib: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad. ¿Detuvo Jehová a Sennacherib como prometió? Por supuesto que sí. Aquella misma noche el ángel de Dios derribó a 185,000 asirios. Sennacherib se retiró y regresó a Nínive, donde tiempo después 2 de sus propios hijos lo mataron mientras se inclinaba ante su dios Nisroch. Ahora bien, se ha intentado dar distintas explicaciones sobre la muerte de los 185,000 soldados asirios. Se ha considerado la posibilidad de una epidemia como, por ejemplo, la de una peste bubónica u otro tipo de enfermedad contagiosa. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, cita al sacerdote e historiador babilonio Beroso, y dice: Sennacherib, de la expedición de Egipto, regresó a Jerusalén, donde encontró a las tropas comandadas por Rabsaces, en gran peligro por la peste. Dios les envió una enfermedad que, en la primera noche en que sitiaron a la ciudad, mató a 185,000 soldados con sus capitanes y centuriones.
Como hemos visto anteriormente, el prisma de Sennacherib no registra nada de eso, pero el tono jactancioso que solía ser habitual en las inscripciones de los soberanos asirios haría muy difícil que Sennacherib registrara tal derrota. Por otro lado, el historiador Heródoto dice que cayó durante la noche un tropel de ratones campestres que royeron sus aljabas, sus arcos y asimismo los brazales de sus escudos, lo que hizo que el ejército del Sennacherib quedara totalmente incapacitado para la acción militar. Número 4. La inscripción de David, Estela de Tel Dan. La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios, y como un rey que reinó durante 40 años, y estableció firmemente la ciudad de David, y el reino israelita que le heredó a su hijo Salomón. Para los arqueólogos, sin embargo, el registro no es tan claro. Al observar la evidencia de las excavaciones en el Israel moderno, algunos expertos han argumentado que la Biblia exageró enormemente el significado histórico de David. Algunos han sugerido incluso que David es solo un mito, una ficción heroica y un cuento popular nacionalista. Obviamente, en David encontramos una figura construida sustancialmente de romance, leyenda y una buena elaboración literaria, escribió el erudito británico Philip Davis. El erudito danés Niels Peter Lemche afirmó que es bastante probable que las historias sobre él sean tan históricas como las leyendas sobre el rey Arturo. Pero después de décadas de debate, hay nuevos descubrimientos que están afirmando la historicidad de David. Este creciente número de evidencias, que van desde inscripciones monumentales hasta restos de construcciones antiguas, respalda con solidez el relato bíblico. El primer avance se produjo en 1993, cuando el equipo dirigido por el arqueólogo Abraham Biran descubrió un fragmento de piedra en Tel Dan, en el norte de Israel, con una inscripción que dice «Casa de David». La inscripción está en semítico antiguo y es del siglo IX antes de nuestra era. Todo indica que formaba parte de un monumento que los arameos construyeron para presumir de sus victorias sobre Israel. Un artículo publicado en Bible History Daily afirmó: algunos pusieron en duda la inscripción Casa de David. Sin embargo, la mayoría de los biblistas y arqueólogos aceptaron sin dificultad que la estela de Tel Dan era la primera prueba sólida de que el rey David de la Biblia es un personaje histórico. Número 5. La estela de Mesa o piedra moabita. La piedra moabita, también conocida como la estela de Mesa, es un monumento de basalto negro de poco más de 1 metro de altura, con escritura moabita. Data del año 835 a.C. y se encontró en agosto de 1868 por Frederick Augustus Klein, un misionero alemán de Jerusalén, en tierras de la antigua Moab, exactamente en Divan Dibón, Jordania. Tiene exactamente 124 centímetros de altura, 79 centímetros de anchura y 36 centímetros de espesor. Hace referencia a personajes bíblicos como el rey israelita Omri y el rey moabita Mesa. La inscripción de 34 líneas, la más extensa recuperada del antiguo Moab, fue escrita en alfabeto paleohebreo. Fue erigida por Mesa como un registro y recuerdo de sus victorias en su revuelta contra el reino de Israel, que emprendió tras la muerte de su gobernante, Acab. Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Como ya mencionamos anteriormente, el rey Mesa de Moab erigió la estela moabita en honor de su dios Quemos, para conmemorar la ocasión en que Mesa se libró de la dominación de Israel, la cual dice él había durado 40 años y había sido permitida por Quemos debido a que estaba enojado contra su tierra. Por lo general se cree que esa revuelta de Moab se relaciona con los sucesos que se narran en el tercer capítulo 3 del segundo libro de Reyes. En el monumento, Mesa se jacta de ser muy religioso
de haber construido ciudades, de haber hecho una carretera y de haber obtenido una victoria sobre Israel. Da todo el crédito de esto a su dios Quemos. Como sería de esperarse, la derrota de Mesa y el sacrificio de su propio hijo que se informan en la Biblia se omiten en esta inscripción en que Mesa se glorifica a sí mismo. Muchos lugares que Mesa dice que capturó se mencionan en la Biblia, entre ellos Medeba, Atarot, Nebo y Jajas. Así la estela apoya la exactitud de los relatos bíblicos. Con todo, es excepcional que Mesa haya usado el tetragramaton, YHWH, el nombre del Dios de Israel, que algunas traducciones de la Biblia lo traducen como Yahvé o Jehová. En la línea 18 de la inscripción, Mesa presenta estos alardes: tomé de allí de Nebo los vasos de Yahvé y los arrastré ante Quemos. Fuera de la Biblia, este es probablemente el registro más antiguo del uso del nombre divino. Número 6. El cilindro de Ciro. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y sus disposiciones son análogas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cilindro de Ciro es un documento emitido por Ciro el Grande, que consiste en un cilindro de arcilla con inscripciones en escritura cuneiforme acadia. El cilindro fue creado en el año 539 a.C., por orden de Ciro el Grande, cuando tomó Babilonia de manos de Nabonido, poniendo fin al imperio neobabilónico. Este cilindro fue encontrado en el año 1879 por una expedición del Museo Británico en el templo del dios Marduk en Babilonia, actual Irak. La pieza está cubierta por 45 líneas de escritura acadia cuneiforme, en las que se celebra con fasto y reverencia la conquista de la ciudad por Ciro. Actualmente está en exhibición en el Museo Británico en Londres. Este cilindro es conocido por su importancia histórica y su relación con los eventos narrados en la Biblia, específicamente en el contexto del regreso de los judíos a Jerusalén después del cautiverio babilónico. A continuación, algunos puntos clave sobre el cilindro de Ciro. Número 1. Contenido de la inscripción. La inscripción en el cilindro es un decreto atribuido a Ciro el Grande, que otorga la libertad a varios pueblos que habían sido conquistados por los babilonios. En particular, se menciona la liberación de los judíos, quienes habían sido llevados al cautiverio en Babilonia por Nabucodonosor. Número 2. Liberación de los judíos. El cilindro de Ciro es considerado un testimonio arqueológico importante de las políticas de Ciro el Grande y de la política de tolerancia religiosa de los persas. Este cilindro registra la política de Ciro de permitir que los pueblos conquistados regresen a sus tierras de origen y restauren sus lugares de culto. En el caso de los judíos, esto se alinea con la narrativa bíblica. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4, se menciona que Ciro emitió un edicto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Este edicto se asemeja a la política reflejada en el cilindro de Ciro. Para los judíos, este documento es especialmente significativo porque respalda la idea de un regreso permitido a Jerusalén y la restauración de su templo, eventos fundamentales en su historia. Veamos lo que dice en Esdras capítulo 1 versículos 1 al 4. En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El cilindro
Los textos bíblicos y la narración del historiador Heródoto son pruebas firmes de que Ciro fue tolerante en sus campañas, tanto con el pueblo judío al que dejó marchar como con la población babilónica, cuyos dioses y templos respetó. Número 7. El estanque de Siloé. En 2004, en el extremo sur de Jerusalén, explotó una tubería de desagüe. Por consiguiente, la municipalidad envió a trabajadores de la construcción para reparar la avería. Sin embargo, cuando suceden este tipo de cosas en la ciudad de David, no solo se mandan a constructores, también se envían arqueólogos. Ellos escuchan las excavaciones y las palas, dándose cuenta que algo no anda bien. Mandaron afuera a todos y revelaron que descubrieron una serie de escalones de piedras antiguas de miles de años, y se dieron cuenta que esas escaleras conducían al estanque de Siloé. La pileta de Siloé, situada en la parte sur de la ciudad de David y en la zona del Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén, es un yacimiento arqueológico e histórico de importancia nacional e internacional. El estanque se construyó por primera vez hace unos 2700 años como parte del sistema de abastecimiento de agua de Jerusalén en el siglo 8 a.C., durante el reinado del rey Ezequías, según se describe en la Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 20. Los demás hechos de Ezequías, y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? El estanque de Siloé servía de depósito para las aguas del manantial de Gijón, que se desviaban a través de un túnel de agua subterráneo, por lo que ya se consideraba una de las zonas más importantes de Jerusalén en la época del primer templo. Debido a su ubicación e importancia, la pileta de Siloé se renovó y amplió hace 2000 años, a finales del periodo del segundo templo. Se cree que millones de peregrinos la utilizaban como baño ritual mikve antes de subir al templo por la ciudad de David. Según el Evangelio de Juan, fue en el estanque de Siloé donde Jesús sanó al ciego. Leamos Juan capítulo 9, versículo 11. Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. El descubrimiento de la pileta de Siloé representa un momento decisivo en el campo de la arqueología bíblica. El periódico estadounidense Los Angeles Times informó así sobre el notable hallazgo. Los eruditos han dicho que no existió el tal estanque de Siloé y que Juan estaba usando una fantasía religiosa para explicar el asunto, dijo James Hamilton Charlesworth, del Seminario Teológico de Princeton y experto en el Nuevo Testamento. Ahora hemos encontrado el estanque de Siloé, exactamente donde Juan dijo que estaba. Un evangelio que se creía era pura teología. Ahora demuestra estar basado en la historia, afirmó, 9 de agosto de 2005. Así pues, este es un extraordinario ejemplo de la precisión histórica de la Biblia, que refuta la opinión de muchos escépticos que habían considerado el estanque de Siloé como una invención religiosa. Número 8. Las tablas hititas. La Biblia fue cuestionada durante muchos años por quienes alegaban que en ella se encontraban nombres de gente y lugares que nunca existieron, entre ellos la nación de los hititas. Un pueblo de leyenda, que solo aparecía citado en el Antiguo Testamento, se hizo realidad cuando a finales del siglo XIX fueron apareciendo los primeros vestigios, que se concretaron en 1906 y 3000 años después de que la Biblia lo declarara. Hugo Winkler descubrió 10.000 tablillas de arcilla que documentaron la historia de la nación hitita. Además, también se conoció que esa área era la capital de la nación hitita. El Antiguo Testamento los nombra como Hitim, en la versión Reina y Valera, traducido como Eteos. Algunas referencias conocidas, entre las más de 50, se encuentra en Josué, donde se menciona la confederación de pueblos, incluidos los hititas, en su lucha contra Israel. Leamos Josué capítulo 11, versículo 3. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo,
al Jebuseo en las montañas, y al Ebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. El ejército de David contó con hititas entre sus filas. Leamos en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. Los hititas también son mencionados en tiempos del rey Joram, hijo de Acab. Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Cuando en 1915 Bedřich Hrozný descifró su escritura, dio paso al conocimiento histórico de las costumbres, leyes, comercio, etc., de un pueblo hasta entonces solo conocido por menciones en la Biblia, y que la crítica textual tachaba de alegorías. Así, una vez más, se comprobó la veracidad de la Biblia. Número 9. Inscripción de Deir-Aya. De acuerdo con el libro bíblico de Números, capítulos 22 al 24, Balaam, hijo de Beor, se alquilaba como profeta. De hecho, su nombre aparece en 8 diferentes libros de la Biblia, entre ellos cartas de los escritores cristianos Pedro y Judas. Balaam vivió en el siglo XV a.C., en la parte superior del valle del Éufrates. Se dejó contratar por Balac, rey de Moab, quien quería que Balaam pronunciara maldiciones sobre la nación de Israel. Ahora bien, ¿fue Balaam un personaje histórico o meramente una invención judía? En 1966, cuando la expedición arqueológica holandesa excavaba el yacimiento de Tal Deir Alá, Jordania, salieron a la luz inscripciones en trozos de yeso. Una de ellas se refiere al profeta Balaam, hijo de Beor, personaje bien conocido en la Biblia. Tras recogerse minuciosamente y hacer fotografías de infrarrojo, se enviaron al Laboratorio de Investigación Central para los Objetos de Arte y Ciencia de Ámsterdam, a fin de restaurar para su posterior traducción e interpretación en el Instituto Arqueológico Palestino de Rijksuniversiteit en Leiden. De acuerdo con las pruebas, las inscripciones fueron fechadas de alrededor del año 800 a.C., con un margen de corrección de 70 años más o 70 años menos. De los diferentes fragmentos de yeso, los especialistas formaron 2 grupos o combinaciones que fueron montados y enmarcados, siendo expuesta actualmente en el Museo Arqueológico de Amán en Jordania. Aunque el texto solo se ha podido reconstruir en parte, el título de la combinación I, realizado en color rojo, dice: Inscripción de Balaam el hijo de Beor, el hombre que es adivino de los dioses. A continuación, la inscripción parece indicar que Balaam tiene en sueños una visión divina, en la que advierte al pueblo de una catástrofe que enviará la diosa Shagar. Y los dioses vinieron hasta él por la noche, y le hablaron según la palabra de él, y hablaron a Balaam, hijo de Beor, de la siguiente manera: él hará. Entonces Balaam se levantó a la mañana siguiente, mientras lloraba, sí lloraba. Entonces vino hasta él Elica: ¿por qué lloras? Entonces él les dijo: sentaos, os diré lo que la diosa Shagar hará. Puedes romper los rayos del cielo, en tu nube puede haber tinieblas. Es interesante resaltar la conexión del texto encontrado en Deir-Aya y las expresiones de los oráculos de Balaam en la narración bíblica. En la inscripción hallada se lee: Balaam hijo de Beor, coincidente con Números capítulo 22 versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen. Asimismo, el contexto general de la inscripción está dentro de la visión religiosa de la zona. Estamos ante la evidente relación de los pueblos vecinos de Israel con sus expresiones y vivencias.
Hay que considerar que si una clara referencia histórica fuera de la Biblia en el siglo VIII a.C., reconoce y recuerda a Balaam, igualmente los personajes bíblicos relacionados con él en su tiempo, como Balac, Moisés, Josué y tantos otros, indirectamente son también reconocidos. Estimado oyente, estas inscripciones están cientos de años más cerca de los acontecimientos descritos en la Biblia que los manuscritos más antiguos existentes en la actualidad. Son una prueba más que se añade a la evidencia de que la Biblia presenta un registro confiable de la historia antigua, ya que como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así llegamos al final de este video, y esperamos que te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.